Hola, con frecuencia enfrentamos a gente que son enemigos de la razón, que son gente que tiene algo que perder con la razón o cree que tiene algo que perder. A veces se trata de charlatanes, a veces se trata de gente que cree que se puede ser demasiado racional o que la racionalidad de alguna forma cancela las emociones. Es como si creyeran que uno tiene una especie de cantidad determinada de humanidad y que si todas las partes de lo humano que tiene uno se dedican a la razón, entonces ya no pueden ser emocionales, ya no pueden ser no racionales, se van convirtiendo en una especie de robot, de ser frío, calculador, lejano de los elementos humanos fundamentales. Esta idea de esta dualidad, donde además hay una cantidad específica de humanidad que se puede invertir en uno y en otro, y el gran equilibrio se encuentra a la mitad, 50% racional, 50% irracional, es un mito tremendamente absurdo, que procede de tiempos en los que se creía efectivamente en la dualidad, que el ser humano era mitad divino, mitad terrenal, mitad espiritual, mitad físico, mitad emociones, mitad razón. Algo que, por cierto, la razón nos enseña ahora que es totalmente absurdo. Somos seres humanos integrales, pertenecemos a lo natural, no al reino de lo sobrenatural ni al reino de lo espiritual, en el sentido místico de la palabra, no en el sentido emocional de la palabra, y no nos dividimos en dos, y nuestro cerebro no se divide en dos, no tiene una zona para sentir emociones y para enamorarse y para disfrutar las artes plásticas o la música, y otra zona totalmente diferente, estanca, metida tras varias compuertas, a prueba de bombas, donde se llevan a cabo los procesos racionales. No hay tal. Nuestro cerebro hace las cosas exactamente al mismo tiempo. Lo racional no cancela otras formas de conocimiento, las alimenta, las ayuda a ser, pero no las cancela. Y esa idea es tremendamente dañina porque está presente en muchas de las críticas que se hace a la razón, al conocimiento, a la ciencia, a la lucha en contra de la irracionalidad, de las pseudoterapias, de las pseudociencias, etc. Siempre hay esa idea de que perdemos algo de nuestra humanidad cuando razonamos, cuando en realidad lo que nos diferencia, precisamente lo que nos hace humanos, es que hemos sido capaces de razonar y de ir aprendiendo lentamente, muy lentamente, y algunos con una lentitud desesperante, aprender a comprender, aprender a razonar, aprender a conocer el universo a nuestro alrededor y no solo percibirlo ciegamente. Quienes rechazan la racionalidad pretenden que los que defienden la racionalidad sean tan absurdos como ellos. Ellos directamente sienten que deben sustraer de parte de su realidad el ejercicio de la razón, el ejercicio del pensamiento crítico, el ejercicio del cuestionamiento razonable, el ejercicio de la duda sistemática racional, y por lo tanto calculan que los otros, aquellos a los que detestan, pues seguramente lo que quieren hacer es extraer de su vida las emociones, la pasión, la alegría, los sentimientos, las sensaciones y las ideas y el conocimiento que no es exactamente producto del método científico. Pero esto es un intento por caricaturizar a los demás de manera tal que resulten desagradables y molestos y no sea necesario argumentar contra ellos. Porque cuando nos metemos en la argumentación, las cosas cambian. ¿Qué es ser demasiado racional? Demasiado racional es multiplicar la mitad de las veces según las reglas de las matemáticas y las otras veces de manera irracional. 3 por 5, 15. 2 por 3, un conejito. 6 por 4, 24. 9 por 8, camión de bomberos. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que vamos a ser racionales cruzando la calle la mitad de las veces, es decir, mirando a ambos lados, viendo que esté en verde el semáforo, y cuidándonos de que no nos atropellen ciclistas, motociclistas, automovilistas, camioneros, etcétera, etcétera. Pero la otra mitad de las veces, para no ser demasiado racionales, nos tapamos los ojos y corremos cruzando la calle. Y hemos logrado el maravilloso objetivo de no ser demasiado racionales. Esa acusación de ser demasiado racional es absolutamente vacía. Carece
de contenido y simple y sencillamente son palabras que hacen que se sientan bien aquellos que creen que no hay que ser racional y que sus emociones, sus ideas, sus imaginaciones, sus creencias son suficientes para prepararlos para enfrentar el mundo, con resultados generalmente desastrosos. Hay que rechazar lo irracional, lo no racional, sí, cuando es lesivo, cuando es dañino, cuando es perjudicial. Hay que rechazarlo cuando nos implica precisamente taparnos los ojos y cruzar la calle enloquecidamente. Pero esto no significa rechazar toda la emoción, ni significa rechazar toda la parte no racional que tenemos, toda la parte que no se filtra, digamos, originariamente a través de nuestra razón. Un ejemplo claro son las artes plásticas. Uno ve un cuadro determinado y de pronto se siente terriblemente impactado. Pero cuando lo analizamos, parte de ese impacto procede de nuestra razón. Cuando ves los comedores de patatas, primero que nada aprecias la iluminación, aprecias los rostros duros de los campesinos, aprecias el cariño con el que los retrató Van Gogh, aprecias su enorme pobreza y el enorme respeto a la pobreza que está expresando el artista. Ves los trazos gruesos y te das cuenta de lo tremendamente emocionante que es que alguien pueda utilizar trazos tan gruesos y al mismo tiempo conseguir cosas tan delicadas como las manos de los comedores de patatas. Es decir, tu pasión emocional ante una de las obras maestras de la pintura universal está tamizada y enriquecida por la razón, por la capacidad de comprender el universo. La lucha contra lo irracional, que es algo que hago yo y que hacen muchas personas que luchan contra las pseudociencias, tratan de explicar la ciencia, tratan de explicar por qué las pseudoterapias son dañinas e indeseables, detestables, peligrosas, etc. Estamos movidos fundamentalmente por motivos emocionales. Es decir, a mí me indigna ver a Josep Pàmies engañando a personas de muy buena fe que quieren curaciones o que quieren evitar tener ciertas enfermedades o que quieren deshacerse de la carga de una enfermedad tan terriblemente exigente en lo emocional como puede ser el VIH o la diabetes. Ver ese engaño me indigna y mi reacción es primeramente emocional. Ver a un niño al que le ponen por primera vez un implante coclear y oye a su madre, o alguien que ve por primera vez, o alguien que deja de tener los temblores del Parkinson por una intervención en la cual se le pone un electrodo en el cerebro, es enormemente emocional, es enormemente humano, es la razón aplicada a la alegría, al júbilo, a la justicia hacia los seres humanos. Eso no es de ninguna manera la frialdad de la razón. La ciencia es la aproximación jubilosa al universo. Cuando un matemático se acerca y dice, mira qué ecuación tan elegante, está experimentando una felicidad, un júbilo emocional similar al de una persona que descubre una escultura o que escucha una canción que de pronto le dice algo muy profundo. Los físicos cuando hacen grandes descubrimientos, los astrónomos cuando encuentran un cometa, los paleontólogos cuando encuentran una especie desconocida que encaja en el rompecabezas monumental de las especies que vivieron en el pasado de la humanidad, siente una gran alegría. No son máquinas, no son seres fríos y calculadores, no son robots, no son menos humanos por el hecho de que se dediquen a la ciencia, disfruten de la ciencia, apliquen la ciencia. Esa caricatura es de una crueldad inmensa. Aquellos elementos precisamente que caracterizan nuestra vida emocional, nuestro universo no racional, se alimentan y se enriquecen enormemente por lo racional. Voy a poner algunos casos. Los pintores cuando descubrieron la perspectiva, cuando descubrieron que debían estudiar anatomía, cuando empezaron a entender la teoría de los colores, de cómo los colores se complementan y operan psicológicamente en nosotros, en el espectador, empezaron a ser más capaces de transmitir lo que querían transmitir con la pintura, apoyados en la razón, apoyados en el conocimiento, apoyados en la tecnología, en la historia de los colores, porque al principio los seres humanos no tenían más que 2 o 3 colores, el ocre,
el negro carbón y quizás el blanco del yeso que pudieran encontrar por allí, pero no había verdes, no había azules. Fue necesario, no había rojos brillantes. Fue necesario que el conocimiento descubriera cómo ir obteniendo esos colores para enriquecer precisamente la paleta del pintor. La teoría de la música, que empieza en la Grecia antigua, ha permitido a los músicos desarrollar mucho mejor sus obras musicales, entender cómo se relacionan las distintas notas, las distintas armonías, los modos de las escalas mayores y menores que pueden en su desarrollo afectar cómo nos sentimos nosotros. Usted, si no lo sabe, un tono mayor siempre es mucho más alegre, mucho más vivaz. Cuando algo se escribe en tono mayor, uno escribe pensando en un nivel de emocionalidad alto, mientras que cuando escribe en tono menor, generalmente son las canciones tristes, la música de reflexión, la música de bajo perfil emocional. Y esto lo manejan racionalmente los compositores, sus sucesiones armónicas, sus sucesiones melódicas, sus saltos de notas, están basados en el conocimiento racional que tenemos sobre cómo reacciona el ser humano ante la música para poder hacernos canciones que nos toquen de la manera que el compositor quiere tocarnos. Esto es muy relevante y tendemos a olvidarlo. He contado, y en algún video de cosas que sabemos lo vamos a contar más a fondo, cómo el surrealismo nace del interés por los sueños y cómo el cubismo nace de la comprensión de la cuarta dimensión. Cuando los físicos hablan de la cuarta dimensión, de una cuarta dimensión que es la del tiempo, de una cuarta dimensión que les da de pronto una visión integral de nuestro universo que no había antes de Einstein. Y eso lo escucha Picasso y dice, bien, ahora quiero pintar a una persona al mismo tiempo por delante y por detrás, y eso es el cubismo, y eso hace nacer el cubismo. El intento de trasladar al lienzo aquello que estaban diciendo los físicos de principios de siglo. El arte se enriquece, se basa, se proyecta gracias al conocimiento. Es muy curioso y quizás esto, si lo puede usted buscar en YouTube, le va a dar momentos muy interesantes. Buena parte del genio de Bach, que es uno de los más grandes genios de la música, se dedicó durante muchísimos años a resolver el problema de la afinación. Cómo afinar un teclado de modo que pueda tocar en todos los tonos. Para tocar en do se afinaba de cierta manera un teclado, pero luego para tocar en re había que volverlo a afinar y para tocar en mi había que volverlo a afinar. Y Bach resolvió el problema de la afinación y precisamente por ello escribe esa serie de piezas que son el clavecín bien temperado. Bien temperado significa bien afinado, afinado con trucos tales que permite, y de eso se trata toda la obra de Bach, permite tocar en todos los tonos posibles sin volver a afinar el teclado. Sin ese conocimiento que derivó Bach de nuestro conocimiento de la música, la mitad de la música que escuchamos ahora o más sería imposible. Búsquelo por ahí en YouTube, cómo aprendió Bach a afinar teclados. El físico Richard Feynman solía decir que por un lado no servía de nada conocer los nombres de las flores en todos los idiomas porque eso no te daba conocimiento acerca de las flores. Pero decía otra cosa muy relevante respecto a las flores. Decía que el que tú conozcas la estructura de las flores, el que tú conozcas cómo están formadas, cómo se desarrollan, cómo una planta crea esa flor y cómo esa flor se convierte en fruto y cómo ese fruto es la vía para que sus semillas florezcan en otro lugar y haya una nueva planta que vaya a dar flores. Si comprendes la genética de las flores, si comprendes la genética de cómo se ha desarrollado evolutivamente la botánica para llegar al momento de crear las flores, si tú entiendes cómo se hace la polinización, el tremendo entramado ecológico que hay entre distintos animales y las flores para que estos animales polinicen a las plantas. Si tú entiendes todo eso, tu satisfacción y tu gusto al ver un campo lleno de margaritas después del invierno no disminuye, ni tiene por qué disminuir. Cuando ves una rosa, quizás te emociones más si sabes que la disposición de sus pétalos sigue los números de Fibonacci, que sigue una relación matemática impresionante que los seres humanos creemos haber descubierto, creemos haber inventado, pero que quizás solo la descubrimos porque está presente en la naturaleza. La razón
perfecciona lo que sentimos. La razón enriquece lo que sentimos. La razón nos permite abordar nuestras emociones y nos permite crear mejor aquello que nos provoca emociones más placenteras y sobre todo nos permite huir de aquello que nos proporciona emociones, sensaciones, sentimientos dolorosos, molestos, desagradables, aversivos. Eso es la razón, una herramienta que el ser humano ha aprendido a utilizar para ser más feliz, para tener una vida más satisfactoria, para vivir más y mejor, para poder asegurar el futuro de sus hijos y para poder disfrutar del arte que lo emociona. Hoy a través de internet usted puede visitar museos que probablemente sus ancestros ni siquiera se imaginaron que podrían ir a ver. Hoy puede usted escuchar música todo el día. Sus ancestros la escuchaban quizás los domingos y en la iglesia, y como les gustara otro tipo de música, tenían que esperar a que fuera la feria del pueblo o algo parecido porque no podían escuchar música. Si usted hoy puede escuchar música todo el día si quiere, o ver cine, o ver obras de arte, es gracias al conocimiento, al servicio de la emoción. No de la irracionalidad, no del odio a la razón, no de la lucha en contra de la ciencia, no de la anticiencia, de la pseudociencia o de las pseudoterapias, del conocimiento al servicio de lo más esencial del ser humano, que se potencia inevitablemente cuando conocemos mejor el universo que nos rodea. La ignorancia no solo es esclavitud, la ignorancia es también el quitarnos a nosotros mismos la posibilidad de disfrutar emocionalmente de lo mejor que tiene nuestro universo. ¿No cree usted?